viene uno y me agarra y me dice, tenemos que ir al frente, están atacando por la otra calle. Y yo, que iba a decir, no es mío, dije, ya. Entonces fui y fue una semana donde yo estaba adelante Qué locura. con ellos y toda la gente de mi trabajo, mis amigos. Me acuerdo que mi mamá me llamaba, ¿qué estás haciendo? Cuídate, por favor. Y yo decía, mami, yo sé que soy joven, no estoy pensando con la cabeza, estoy pensando más con el corazón, pero siento que una impotencia de ver a mi país tan mal. Y un suceso que me marcó la vida ese rato y yo me acuerdo que agarré mi celular y dije, mamá, te amo y no sé qué estoy Wow. haciendo acá, porque estábamos en una zona que es al sur, Sí. que lo que hicieron los cocaleros era entrarse por esa zona y empezar a quemar allá, ¿no? Cosa de poner presión de ambos lados. Ujú. Cuando nos llevan ahí, estábamos con los policías y los policías nos decían, ustedes van a cubrirse y cubrirnos y nosotros vamos a replegarlos con gas lacrimógeno porque no podemos usar fuego. Claro. Vale. Y estábamos caminando cuando de repente, y ahí es donde te digo que yo saqué el celular casi que llorando, porque agarramos y yo primera vez que escucho un disparo. ¡Pah! No. Escucho un disparo del frente. Diego, muchas gracias por venir. No, a ti, gracias por la invitación, No, la verdad que un, Carlos. un gusto. Gracias por tomarte tu tiempo. Y bueno, como le pregunto a todos, ¿está listo para abrir gatillo? Y sí, 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 estoy listo. Perfecto. Vamos allá. Bueno, lo primero que nada, preguntarte que te presentes un poco, de dónde venís, cómo te llamás y bueno, ¿qué haces? Bueno, ya yo vengo de Bolivia, tengo 33 años, yo nací en Cochabamba, que es Ujú. como que el departamento típico de la comida, nos encanta comer. Mirá vos. Sí, es la mejor comida, vete a Cochabamba. Tengo ya mi pareja, 2 niños, Wow. ¿no? Tengo 2 niños. Es una historia igual más larga, pero son como míos, ¿no? Y bueno, qué te digo? Llegué aquí hace como 4 meses, se puede decir, 4 meses. 4 meses, o sea, está estrenado, recién llegado. Recién llegado, sí, aún con el Google Maps en la mano. Igual yo después de 6 años también soy de eso, la verdad. Un caos en la cabeza. Hasta que Sí, encima Madrid es grande. es grande, sí, es Entonces, grande. bueno, como vimos, ya llegaste a Madrid hace 4 meses. Primero, antes de llegar a ese punto, vamos a hacer un poco la parte previa. Es decir, ¿qué se te dio bien por elegir Madrid? Empecemos por ahí. ¿Por Vale. qué? Mira, yo he vivido en Bolivia, se llama las ciudades troncales, que son Ujú. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que son ciudades que ya son más Sí. grandes, donde hay más trabajo, mayor oportunidad. Y bueno, yo siempre sabía que tanto Madrid era una ciudad Ujú. muy importante en España. Claro. Mi mamá siempre me hablaba bien de acá, me decía, Barcelona es caro, vete a Madrid, que hay un dicho de siempre tienes que pasar por Madrid, Ah, ¿no? mira, nunca lo había Sí, escuchado. mi madre me dijo, y porque, bueno, mi mamá es de España, mi mamá Ok. es española, y me dijo, siempre hay un dicho y que siempre hay que pasar por Madrid. Bueno, de hecho, acá, digamos, Madrid en lo que es Europa es puerta, es llegada para de muchos países, Sí, la verdad. exacto. Es increíble. Y además de eso, yo estuve trabajando hace mucho tiempo en lo que es el tema de la Embajada de España, allá en mi Ah, mira país. vos. Yo estaba en una suboficina que realmente lo que hacía era dar las visas, justamente porque Mira, en mi país es uno de los pocos países sí, realmente que se ha ganado realmente el no poder entrar libremente como otros países. Nosotros tenemos que solicitar un permiso así como Estados Unidos sí. y si te aprueban, pues bienvenido a Europa. Y si no, te ¿Y quedaste eso con las debido a ganas. qué surge? Malas gestiones con el gobierno, o sea, sobre todo de nuestro presidente, ¿no? Ujú. Que mucha historia ahí no te puedo decir, pero sé que hubo una ruptura por el tema de que el boliviano lo que hacía acá, Ujú. también lo que representábamos nosotros en el tema de, qué sé yo, de la producción que ha habido tanto de cocaína, Ok, ok. etcétera. Entonces sí hubo una rotura y bueno, yo me Sí, acuerdo que siempre nos pedían ya lo que es la visa. claro, lo típico, que por unos pocos pagan todos Sí, y exacto. está. Bueno, entonces, me comentabas un poco de lo que estuviste haciendo previo a venirte. O
sea, estuviste trabajando en la embajada y demás, también tenías un puesto como vendedor, ¿no? Sí, o sea, en realidad yo tengo como 7 años Ok, trabajados en el área comercial. Todo comenzó porque yo estudié publicidad y marketing ok. y a mí me fascinaba el tema del dibujo. Entonces yo Mira, decía, tengo que ser diseño gráfico, claro, pero me encantaba más el tema de cómo armar todo para poder llegar a venderlo. mira. Entonces empecé a estudiar lo que era ahí en nuestra carrera publicidad y marketing en la universidad y estaba llegando en tercer año, todo tranquilo, y Sí. empecé a trabajar en una empresa, una amiga me abrió la puerta y me dijo, vente a trabajar acá, necesitamos un auxiliar de almacén de no sé qué. Nada que ver, pero... Nada que ver, pero iba a estar como que yo a cargo de los souvenirs o todo el material de la marca de Volkswagen. Wow, Justamente, entonces yo agarré, me animé, mandé mi currículum, obviamente, se animaron porque estaba estudiando, tal etcétera. cual. Y con ese corto tiempo de un año estuve como auxiliar, de ahí estuve como auxiliar a nivel nacional, en el sentido que ya veía mandar los productos, el tema de facturaciones, encargado de armado de stands, Wow. que realmente era como que estudiar en la universidad y vivirlo en el día a día. Claro, tal cual, tal cual, tal Exacto. cual. Te estabas formando de ambas partes, la parte teórica y práctica. Exacto, entonces me encantaba, pero lo único que me cortaba todo eso era que en las ferias tenías que ir a quedarte 5 días viendo cómo el comercial vendía. O sea, tú hacías Claro, todo el trabajo para que ya la gente llegue y el trabajo final es que el comercial convenza, que claro. es en sí toda la Sí, línea sí, sí, de la sí. venta, ¿no? Y yo me acuerdo que tenía dos opciones. O me quedaba viendo Ujú. y me aburría 8 horas, Es que un ¿no montón. ve? Que era quedarte en la feria, o me ponía a atender, porque yo que vivía, estudiaba, sabía que era porque estábamos todo el rato en la oficina, escuchaba lo que hablaban, Claro. ya tenía una noción de qué era el auto, yo sabía una noción de qué era la marca. Sí, las características, tal. Exacto, entonces yo empecé a atender, empecé a agarrarle el gusto. ¿Pero por tu cuenta o porque te lo propusieron? No, yo por mi cuenta, Mirá vos. porque quería, como te digo, quería no aburrirme en la feria. Sí, igual un poco te la jugaste, digamos, ¿no? Pues podría haber sido visto como, bueno, no sé. Y sí, o sea, también fue que el tema de, tú sabes que el comercial gana bien. O sea, Sí, también una meta también es siempre mejorar tal cual. tu estilo de vida y Ambición. siempre, exacto. Entonces, yo siempre sabía que vender un auto es muy diferente. Y algo que me entraba miedo era, es que no estás vendiendo una polera, no estás Claro. vendiendo una hamburguesa que al final lo necesitas, ¿no? Entonces, es más difícil venderle a una familia un auto que te sale $15,000, 30,000, 50,000. Y cuando empecé a hablar con los clientes y ayudaba, creo que un poco me ayudaba el tema de, me gusta mucho ser sincero con las personas. Y en ese tiempo uno de los jefes que se llama Carlos Negrete, me dijo, eh, ¿por qué no te animas y te postulas? Mira, Tienes labia y conoces de la marca. te dio el empujón. Me dio un empujón y yo empecé, me promocioné, se puede decir, Sí. al momento de que iban a aumentar eso. Y desde ahí no dejo de amar los autos. Solo veo autos, veo lo nuevo que va a sacar Mirá vos. Volkswagen, etcétera. Pasé de Volkswagen, que estuve casi como 3 años, 4 años. eh, Pasé a lo que era otras marcas ya de Chevrolet, Renault, Mazda, Subaru, que ya vas conociendo, porque yo solo hablaba Volkswagen y ya después entendí que habían otras marcas de vehículos, pero me encantaba entender que hay que generar una necesidad en la persona, ¿no? Porque a veces uno quiere, pero tiene o el miedo o dice, lo voy a comprar cuando lo necesite. Tal cual. Y parte del comercial es agarrar Convencer y y convencer. despertar justamente esa necesidad que está ahí, latente, pero Exacto. Y sobre despertarla. todo decirle, yo te ayudo, porque lo más latoso es que si tú o no lo compras al contado, lo compras con un banco. Ujú. Y a veces el banco lo que menos hace es orientarte, sino que tú lo hagas Sí, solo. tal cual. Entonces tuve que aprender eso más y al final es un mundo que conocí porque ya me alejé un poco de lo que es el área de marketing y publicidad, Ujú. pero ya estaba más enfocado en lo comercial y lo cual hoy en día Sí, muy curioso porque yo estudié marketing, inversión de mercado, ya. también tiré mucho por ese lado y hoy finalmente estoy teniendo experiencia en comercial y me está encantando. Exacto. Entonces es loco y me siento muy identificado. Entonces,
Me está contando, Diego, que, bueno, estabas bien, te habías laburado tu trabajo, digamos, y estabas en una buena posición como comercial, ¿no? como O comercial, sea, sí. digamos que para lo que era Bolivia, estabas generando buenos ingresos y demás, ¿no? Sí, como te digo, el comercial vive de las comisiones, Ujú. entonces vender un auto tiene un porcentaje un poco Claro, alto, ¿no? El tema del interés, de la comisión. Y bueno, todo iba en viento en popa. Además de que vender autos, si tú sacabas una venta, tenía compañeros que sacaban entre 15 autos al mes, 10 autos. qué Yo locura. estaba en un promedio de los 10 8 igual, ¿no? Y realmente Es una barbaridad. era lindo vender, era estresante, que también es estrés porque cierre de mes, Claro, que ver que los bancos te respondan, que ver que el cliente haya depositado, que haya hecho todo lo necesario, que sus papeles, que ya tal que cual. uno te compra y quiere llevárselo mañana y todavía no hay ni sus placas. Y es lindo el estrés comercial también, porque son presiones de KPIs, Tal presiones de cual. etcétera, ¿no? Y ahí va mi pregunta, Diego. Estando tan bien, vendiendo bien, ¿qué fue lo que cambió que te hizo tomar la decisión de venir? Y creo que hemos vivido y creo que como bolivianos y el boliviano que vea esto sabe que hemos vivido en un gobierno socialista, lastimosamente, que al Ujú. principio todo era bueno porque yo recuerdo que había temporadas que en Bolivia Mm, yo tenía un sueldo, te doy un ejemplo, de 7.000 bolivianos ok, y el presidente decía, este fin de año va a haber doble aguinaldo. Entonces te llegaba tu sueldo de 7.000 más tu aguinaldo, que es tu cuarto, tu catorceavo sueldo, ¿no? ajá. Te va a llegar tu aguinaldo de Navidad, que eran otros 7.000, y nos decía que tenías un sueldo más. Uf, es O una sea, locura. tenías 21.000 bolivianos de la nada y tú decías, qué bien. Y entre comillas, el PIB de Bolivia era como que iba aumentando, aumentando, aumentando. Y tú decías, o sea, Brasil, Argentina, Chile, esta, porque Claro. a nosotros, ¿qué país hace eso? Claro, pero ¿de dónde salía? ¿De dónde salía? Entonces, obviamente nosotros teníamos hartos recursos naturales, entre el más importante era el gas. Ok, Era el gas sí, y justamente cuando entró el presidente Evo Morales, en sí. esos tiempos, él llegó a la cúspide de nuestro país, donde realmente se puede decir que él recibió todos los beneficios. Hubieron otros gobiernos que empezaron a hacer la exploración del gas, Claro. el proyecto del gas, con quién cerrar contratos, Pero el que lo explotó realmente fue él. y acabó su gestión de ellos y quien llegó fue él. ¿Esto más o menos en qué año fue? Te puedo decir que, mira, te lanzaría números erróneos, pero puede ser Ok, 2005, ¿no? Por ahí. bien. Y la verdad es que, ¿qué llamaba la atención? Bueno, yo como era muy niño todavía no tenía claro, pero sí cuando lo analizas, porque dices, ¿qué ha pasado con mi país? Lo que llamó la atención de él es que era una persona humilde, era una persona que tú decías, es diferente porque, claro, el político siempre está bien parado y nunca va a entender a la Ujú, gente de la clase media y en Bolivia todos somos clase media baja, claro. ¿no? Porque el tener clase alta, pocos, ¿no? Hay mucha Realmente diferencia, digamos, hay entre el mucha trato. diferencia, entonces casi que todo el pueblo boliviano se sintió identificado con una persona que era indígena, Ok, que venía desde abajo, que casi que no tenía ni estudios y lo único que quería era un cambio y la empatía del pueblo boliviano con él. claro, se vio Entonces, reflejado. un boliviano apoyó a ese cambio porque dijo, estamos cansados de los políticos que son millonarios y que Sí, se hacen más millonarios y a costa de eso hay otra gente que no está viviendo eso. Salió él llegó en el apogeo del gas, en todo el tema donde ya solo estaba cobrando los cheques sí. de todo lo que había salido y en ese tiempo hubo una mala gestión. Son como, no sé, te lanzo un número, no me acuerdo, pero son como varios años, como unos 10 a 15 años que estuvo él con reelecciones. Después de las reelecciones hizo un referéndum Ajá, claro, para quedarse con el poder, ¿no? y le dijeron que no, el 21F, donde Bolivia le dijo, no, ya no te puedes repostular Después de cuántos mandatos. de 2 mandatos, ¿Dos sí, mandatos de 5 años cada de uno o de cinco 4? años, de Ok, 5 años. Y ya en el que quería volverse a postular, le dijeron no y aún así volvió a postularse. mierda. Entonces Bolivia se levantó y ya estaba enojada, frustrada, porque entendió que al fin
lo que sentíamos que él podía haber hecho no se cumplió porque volvimos a lo mismo, Claro. pero ya era al otro extremo porque los que realmente no tenían empezaron a tener y no tener porque realmente lo merecen, sino porque era el padrino, nosotros le decíamos así, es el amigo Ok. del amigo y si tú me metes a mí, yo te meto a ti y que Claro. aquí, entonces Y cada vez el Estado más grande y... claro, o sea, tú veías que realmente el presidente en esos tiempos, que era Evo Morales, que era el indígena, su hija ya estaba pues estudiando, qué sé yo, en Estados Unidos, y que de la nada tenía un puesto alto en el gobierno y no tenía ni siquiera experiencia. Entonces, No uno tenía decía, experiencia, seguramente ni siquiera iba a trabajar y lo único que hacía era cobraba. entonces ya entendíamos que eso nos estaba llevando mal. Además de que nos confiamos tanto de que el gas podía durar y que los cheques iban a seguir Sí. llegando del exterior, que hubo un punto donde ya Bolivia se cansó, que fue donde hubo lo que se puede decir, nos levantamos como bolivianos Ok. y exigimos que renuncie. Él renuncia a pesar de que dicen que fue un golpe de Estado, que en realidad jamás Eso fue. fue hace poquito relativamente, ¿verdad? Fue el 2019 que estalló todo eso, Ujú. porque justamente eh, estaba entre Carlos Mesa, que era un presidente, que es Sí. un historiador conocido en Sudamérica y además un buen político. En esos tiempos además era el único, era o él o Evo Morales. Claro, el único Entonces que le era él. plantaba cara, digamos. Exacto. Entonces pasó de que en el tema del recuento de los votos se cierra el sistema 2 horas, como que se pierde la conexión. Baja. Y cuando se vuelve a establecer la conexión de lo que estaba Carlos Mesa, Evo Morales, de la nada Evo Morales estaba acá. Y todos entendíamos que era un fraude. Yo me acuerdo que estaba en mi trabajo y ya empezaron, cuando indicaron que pasó eso, toda la gente en Facebook, Instagram, WhatsApp, empezaron a decir, tenemos que salir a las calles. Fua. Al final uno no llega a entender si será, ay, vamos a hacer cinco pelagatos, 5 personajes ahí en la calle, Ujú. pero cuando tú salías eran toda la gente en la calle marchando. Qué locura, se me pone la piel de punta, bro. Y empezamos a gritar Evo de nuevo, huevo, carajo. Ahí salieron las famosas marchas. Era todo. Era día tras día, era Sí. salir del trabajo y hacer marcha. Salir del trabajo, marcha. ¿Cuánto Y tiempo estuvieron así más o menos? hemos estado como unas 2 semanas así, hasta el punto que ya se puede decir que el área que apoyaba a Evo Morales se Sí. levantó, entonces Evo también dijo, apóyenme, entonces éramos bolivianos, lo más triste era que éramos bolivianos contra bolivianos, Chao. entonces se puede decir que guerrillas, pero gracias a Dios no era con armas, pero era a lanzarnos piedras, a lanzarnos bombas molotov, se Qué puede locura. decir, y cubrirnos con... Yo te voy a contar esa parte que es bien rápida, que yo salí del trabajo y Sí. me nació ¿qué se puede decir? Mi momento histórico. Yo aquí voy a apoyar, porque uno ve las noticias, sale a caminar, levanta su bandera y se va y Sí. listo. Pero ese día yo empecé a salir todos los días, marchar, Te gritar, involucraste realmente. me involucré y uno de esos días que yo estaba cansado me quedé ahí con unos amigos, se llamaban escuderos y un escudero ahí, escuderos eran los que se habían hecho justamente Con escudo, con claro. escudos y eran los que salían adelante Enfrente, claro. a proteger a los demás que estaban marchando porque ya nos lanzaban dinamitas, etcétera. Wow, Entonces pero que era la misma policía o también era parte del pueblo era también. la policía, los cocaleros, en ese tiempo se decía, la gente que apoyaba al Claro. presidente contra nosotros. Bueno, presidente. Exacto. Y bueno, entonces me acuerdo que él, no sé qué le pasó, y nos lanzaban gases lacrimógenos, igual la policía. Entonces ya todos salíamos con nuestras mascarillas de pintura, Buah, qué nos locura. poníamos jabón o no sé, para no llorar. Teníamos ya todo organizado, toda la gente estaba organizada, eran momentos bien complejos en Bolivia, sobre todo en La Paz, que es la sede administrativa. Claro. Todo lo que pasa a nivel gobierno es en La Paz. Por más de que lo que estábamos hablando, Sucre es algo Histórico. constitucional se puede decir, allá en La Paz es donde está todo, toda Bien. la sede administrativa del Palacio de Gobierno, etc.
Y nada, en La Paz es donde se vivía todo. ¿Y en qué concluyó justamente esa anécdota? No, cuando el joven que tuvo un daño me vio a mí, me dijo, agárramelo mi escudo. Buah. Y yo agarré y dije, me quedé, y estábamos preocupados, él se va. Se va, o sea, lo llevan de emergencias. Sí, Y yo era como que con el escudo. Dije, ya lo voy a dejar. Y en lo que estoy yendo a dejar, viene uno y me agarra y me dice, tenemos que ir al frente, están atacando por la otra calle. Y yo, que iba a decir, no es mío, dije, ya. Entonces fui y fue una semana donde yo estaba delante qué locura. con ellos y toda la gente de mi trabajo, mis amigos, me acuerdo que mi mamá me llamaba, ¿qué estás haciendo? Cuídate, por favor. Y yo decía, mami, yo sé que soy joven, no estoy pensando con la cabeza, estoy pensando más con el corazón, pero siento que una impotencia de ver a mi país tan mal, Tal ¿no? cual. Y me acuerdo que nos lanzaban piedras. Hubo un tiempo donde ya la policía también se levantó contra, ahí es Que donde había no, dos facciones de la policía, la que estaba pro y en contra. y ahí se levantó la policía y después la policía nos llamaba a mí, a los escuderos, y Mira. nos llevaban porque ya venían los cucareros, hubo un tiempo donde quemaban casas, Uy, qué locura. ya quemaban casas, quemaron transporte público, todo, o sea, se entraban por otras zonas, no por Ok. la común, y quemaban casas, destruían todo, a modo de que la gente ya se repliegue. Entonces, Claro, que sembrar el miedo. la policía lo que agarraba era decirnos, vámonos, y en camioneta yo, con el escudo que me heredó por Sí, por lo que le pasó. etcétera, me llevaban con los otros jóvenes escuderos e íbamos adelante. Y un suceso que me marcó la vida ese rato y yo me acuerdo que agarré mi celular y dije, mamá, te amo y no sé qué estoy Wow. haciendo acá, porque estábamos en una zona que es al sur, Sí. que lo que hicieron los cocaleros era entrarse por esa zona y empezar a quemar allá, ¿no? Cosa de poner presión de ambos lados. Ujú. Cuando nos llevan ahí, estábamos con los policías y los policías nos decían, ustedes van a cubrirse y cubrirnos y nosotros vamos a replegarlos con gas lacrimógeno porque no podemos usar fuego. Claro. Vale. Y estábamos caminando cuando de repente, y ahí es donde te digo que yo saqué el celular casi que llorando porque agarramos y yo primera vez que escucho un disparo. ¡Pah! No. Escucho un disparo del frente. Entonces yo lo sentí como un cohete porque yo no entendía que era eso, una bala. No pensaste que tampoco iba a llegar a ese punto. Y lo único que entendí es que me jaló el policía hacia el piso, me dijo, cúbrete, y todos yo veía cómo nos estábamos escondiendo, y nos dijo, y por su radio decía el policía, ¿qué arma es? Es un tal calibre tantos, vamos interceptando, dando la vuelta, por favor no salgan, cúbranse, vamos a seguir replegando, pero cúbranse en este momento. Entonces yo entendía que nos estaban disparando. Qué locura. Y ese rato yo me acuerdo que lo único que fue es como te dije, si algún rato me llega una bala y no le puedo contar, tengo que llamar a mi mamá, le Tal mandé un cual. audio y fue lo más, se puede decir, en ese momento histórico que hice porque dormí en un cajero porque tenemos una plaza principal que es la Plaza Murillo, Claro. donde está el Palacio de Gobierno y todas las situaciones que pasaron hasta que entrara el Ujú. nuevo presidente, etcétera, teníamos que quedarnos en esa plaza a dormir. Claro. Digamos Yo, como haciendo guardia. Yo me quedé como una semana, 5 días, dormía en un cajero. Había un señor que nos hacía dormir en su hostal porque apoyaba todo lo Claro. que estaba pasando. Entonces nos daba, la gente venía y nos traía comida, agua, Qué locura. y fue choqueante. No, tal Tras cual. eso, lastimosamente, a veces nosotros nos olvidamos fácilmente lo que pasa, volvió a ganar el socialismo. Entró una presidenta interina, la presidenta tenía que hacer varias cosas, pero se vino el COVID. Ujú. Entonces se quedó en toda esa gestión del COVID, Claro. como que cuando ya volvieron las elecciones, volvió a ganar el socialismo, o sea, todos éramos para darnos un tiro. Claro, pero en este sentido no era Evo, sino que había puesto un representante y él lo Exacto. respaldaba, ¿no? Que era el presidente Arce, y seguía haciendo lo mismo y peor. Claro, como Entonces, pasó en Argentina con el caso de Alberto, que ya, era Cristina que estaba detrás. exacto. Y ahí es donde ya es peor porque Bolivia se queda sin recursos, sin reservas, y fue donde vivimos una etapa muy difícil porque obviamente tú estás acostumbrado a Sí. una calidad de vida Ujú. donde como comercial ganas bien, facturas bien, Tal cual. asumes créditos con un banco para poder
tener un mejor estilo de vida. Más que estilo, poder Progresar, sí. progresar, exacto. Y obviamente en estos últimos 5 años, porque realmente son estos últimos 5 años, ya nuestra moneda empezó a devaluarse. Ya no teníamos dinero, eh, estaba costando digamos, un pan te costaba un boliviano. Claro, y para tener en cuenta, en relación a lo que era el sueldo mínimo, ¿cuánto se ganaba en Bolivia? El sueldo mínimo siempre era desde los 2.200, mil Ujú, ochocientos era un principio, 2.200. Es que como te digo, en esos claro, 15 años era varió mucho. histórico de que éramos el único país que seguíamos en crecimiento. O sea, el sueldo jamás se quedó. Siempre decían, este año se aumenta el 3%, al siguiente año, este año se aumenta el Claro, 5%. sin realmente crecer económicamente. Exacto, entonces tú decías, wow. ¿Y qué es lo que hizo este movimiento socialista? Que para quedarnos tranquilos, ellos compraban gasolina, o sea, Sí. el diésel, todo. Que te doy un ejemplo, un número, el petróleo, el diésel costaba o la gasolina $20, Ujú. pero el gobierno pagaba 15 y tú lo podías comprar en 5. O sea, había una subvención, Qué pero era locura. una subvención irreal y lógica, porque ¿cuánto puedes mantener a un país gastando más de lo que tú puedes generar? Exactamente. Y justamente entiendo yo que le dan a la maquinita de imprimir dinero y por Exacto. eso después viene la inflación. Fue así, fue donde, mira, llegamos al punto de devaluarse, que ahí es donde es como que entra el motivo del por qué pensar en salir de tu país, porque yo lo primero que digo es, amas mucho tu país, te extrañas mucho tu país, Tal es cual. fuerte, o sea, te lo digo yo porque yo tengo 4 meses acá y extraño varias cosas, ¿no? Es Ujú. fuerte, extrañas a tu gente, la Tal cual. comida, la familia. Tal cual. Y perdón, huevo. No, no, tranquilo. Tómate tu tiempo. ¿Querés agua? Sí, no, está bien, está bien. Sí. Pero eh, es feo ver a tu país así, Sí. porque al final un objetivo de vida es morir allá. Yo quiero, Ujú. si quiero irme de viejo, quiero morir en mi país, ¿no? Mira, qué bonito. Y, pero es feo verlo así, ver que tu familia y amigos igual están allá remándola, todos, Ujú. y sé que va a cambiar, porque Bolivia tiene una promesa, somos el corazón de América, pero Ojalá así sea. sí, viejo, o sea, eso llevó a que realmente los sueldos no alcanzaran, el mercado era ganar un sueldo para que casi con mitad de un sueldo pagar colegiaturas, pagar mercado, Claro. y tú decías no alcanza. Y, y los niños no viven de fe, o sea, los hijos, las familias no viven de amor. O sea, es una parte importante, pero también tienes que Tal alimentarlos, cual. ¿no? Tenés que responder. Y era tan frustrante ver cómo había gente que no se preparaba y tenía lujos y veías otro extremo donde había gente que ya no sabía qué hacer, ¿no? O sea, Ujú. yo llegué a un punto de trabajar en mi empresa Mm. vendiendo los autos donde, Sí. donde yo trabajaba y en las noches salir con mi auto a hacer como taxi, porque ya no alcanzaba el sueldo, ¿no? Y era fuerte. Y bueno, fue ese el motivo que yo, gracias a Dios, tenía la oportunidad de... Mi mamá Ujú. nació acá, Sí. mi familia de parte de mi madre es española. ¿De qué parte? Mérida, Mérida, mirá. Mérida, sí, Mérida. Y mi abuela siempre me decía, siempre la responsabilidad de mi abuela fue que todos tuviéramos los documentos, ¿no? Ella Qué bien. era alguien que siempre exigía a sus hijas y a sus hijas les decía, porque mi mamá viene de una familia de 5 hermanos, Ok. 3 mujeres, 2 hombres, Sí. y todos gracias a la abuela tenemos, o sea, sus hijos tienen nacionalidad. Ujú. Y por eso también todos mis primos, lastimosamente de todos los primos, algunos no llegaron porque la ley decía que hasta cierta edad algunos y hasta cierta edad Tal cual, ya otros. cuando cumplís mayoría de edad muchas veces. Entonces para algunos les ha costado, tengo entendido que ya casi todos nosotros tenemos y estamos ahora haciendo que todos la segunda generación, tercera, ya tenga esa oportunidad, ¿no? Y bueno, yo siempre tenía los pasaportes ahí
guardados porque siempre era una tarea de mi madre decirme, Sí. tu pasaporte ya va a caducar, ve a la embajada y renuévala. Es que uno no se da cuenta cuando es chico, me siento muy identificado con lo que estás contando porque, bueno, en el caso de mi papá, él agarra a su padre, ¿no? Ya, Y se encarga justamente de hacerse él primeramente el pasaporte italiano y pasárnoslo a nosotros. Yo me acuerdo que ya con 8 años ya lo tenía, ¿entendés? Y uno no razona, pero es que es la llave al mundo. O sea, más viniendo de Latinoamérica, ¿no? El hecho de, bueno, salir al mundo y no tener que andar pidiendo permiso o haciendo demasiado papelerío, pues se agradece. exacto. Entonces, yo decía, ¿para qué quiero un pasaporte? Voy a viajar, pero viajaré a Colombia, viajaré a Chile, Claro. Argentina, y si voy a, y si voy a España iré pues una semana, 2 semanas, conocer Europa y me vuelvo. Y siempre tenía ahí los pasaportes, ¿no? Nunca tuve en mente el irme, ¿no? Hasta que, como te digo, ya cuando todo esto estaba muy mal, yo veía que no podía pagar bancos, ya no me alcanzaba. El vender allá un auto, porque todo se duplicó. Si un auto Claro, te costaba 15, ese mismo auto hoy te costaba 30, $30.000 estamos hablando, 30 mil dólares. dólares. Entonces estábamos hablando de que el auto no varió en nada, pero el precio ya era más caro, porque obviamente como Bolivia ya no tenía Ujú. dólares, el gobierno ya nos limitó a compras internacionales, limitaba lo que era el tema de la importación, y eso Claro. afectó mucho al sector automotriz, que ha sido un tiempo donde yo me acuerdo que nos decían, los KPIs hoy, antes eran 12, hoy es vende uno si puedes. Claro. Entonces, tener un sueldo mínimo, que sabemos que no nos alcanza por todo lo que está elevado el mercado, todo, y vender un auto no te daba para comer, ¿no? Entonces, intenté de todas las formas seguir manteniéndome allá, Sí, pero tras conocer a mi pareja, tener los pequeños y entender que la responsabilidad de un hombre es cuidar a la familia, tal cual. dije, me voy. Me voy y qué más que gracias a Dios tengo una llave Tal que cual. es venirse acá, porque sé que la gente que tal vez no tiene esa facilidad de los papeles y lo lleva mal, ¿no? Entonces esa parte todavía no, Sí, pero sí, entonces ahí fue donde, por esa razón. Esto me lleva a preguntarte justamente de lo que vos hablás. O sea, vos allá dejaste atrás a tu familia por un motivo mayor. ujú. ¿Cómo fue ese lado, esos momentos antes de venirte, el apoyo de la familia? Mira, la persona que más agradezco me ha apoyado en el sentido de venir acá porque ella me decía, te estoy obligando y creo que no debería hacerlo. Y yo le dije, no, tú lo que me estás haciendo es motivando a que tanto nuestros hijos, tanto tú y yo, y hasta nuestros padres tengan un mejor futuro, porque al final de cuentas el, el proyecto con ella es primero llegar yo acá y de aquí a un futuro realmente poder traer a ellos, porque era complejo, ¿no? Poder venirnos los cuatro Tal juntos, cual, mucha plata. exacto, y a veces no es. Yo cuando llegué acá era como que tenía ya mi visión, dije, ya tengo papeles, tengo esto, tengo mi currículum, o sea, tengo Sí, buena historia de vida, y va a llegar acá y posiblemente apuntarme acá en lo comercial, igual en la automotriz. claro. Pero ¿qué te pasó cuando llegaste? ¿Qué realidad te encontraste en el sentido laboral? Mira, sé que, o sea, el español hasta ahora no me ha tratado mal, España no me ha tratado mal, pero sí hay algunas cosas que se nota que aún, digamos, marca la diferencia entre ser latino y ser europeo en el tema laboral, ¿no? Porque yo cuando llegué a una empresa automotriz, lo primero que me dijeron, en realidad todos me decían, 7 años, y me han llamado de acá, he pisado todas las casas, marcas automotrices, Sí, se puede decir, porque sí, realmente llamaba la atención el tal cual. currículum. Y el momento que ellos me preguntaban, me decían, ¿y cuál es la experiencia que tienes acá? Yo les dije, acabo de llegar. Claro. La experiencia ninguna. Y bueno, pues como verás, todavía no llegué a concretar un trabajo en lo que quisiera.
Claro. ¿no? Que es el tema de la venta automotriz, porque es algo que conozco. Ujú, Pero hubo una persona que espero que no lo haya dicho en ese sentido, me decía, mira, yo he dado oportunidad a latinos, argentinos, venezolanos, colombianos, que ellos creían que podían con el mercado europeo y no lo han logrado. ujú. Y como que me dijo, si quieres puedes comenzar de otra cosa, de más abajo, preparando el auto, no sé, y que vayas recién formándote para llegar a eso. Entonces, tal vez fue mi orgullo, tal vez fue como que un poco la susceptibilidad de tal vez sentirme rechazado en ese Ujú. sentido. Y bueno, eso fue porque me dijo, es más, o sea, yo sé que en tu país no tienen mucha plata, o si compran lo que pueden. Entonces yo entendí que, perdón. Claro. Y me marcó un poco eso, o sea, al fin de cuentas, yo lo que veo es que el trabajo acá te da calidad de vida, pero no sé qué estará viviendo España, todavía no lo conozco, Ujú. pero no te da la oportunidad de que se llama ahorrar, ¿no? Que hoy en día es lo que necesitamos. Es complicado. Es complicado y coincido tal cual con lo que vos decís. España te da calidad de vida, la gente misma lo dice, el español mismo lo dice, eh, el clima, la gente, justamente eso que vos decís antes, el hecho de la apertura, ¿no? Bueno, está bien que estamos en Madrid ahora, pero si te mueves un poco cuando tengas tiempo por España, vas a ver que la gente es súper cálida, o sea, de algún lugar venimos, ¿no? Mm, Pero es cierto que hoy en día, por cuestiones políticas, digamos, más o menos, otra vez, de algún lado venimos, ¿no? Y no están siendo acertadas y lo que está provocando es que justamente hace, no sé, en los 2000, yo recuerdo que, bueno, mi padre había venido y en ese momento un sueldo de 2000 euros, era Gardel, como decimos nosotros, yeah, bueno, ¿me entendés? Y hoy en día 2000 euros. Está bien si vivís solo. Pero si tienes una familia, no, ¡ja! no Te alcanza. tenés que ajustar los Claro, sí. pantalones. Y eso antes no pasaba. Eso antes no pasaba. Entonces es como vos decís. Y es curioso porque en tu caso, siendo una persona muy experimentada y capacitada, incluso teniendo papeles, justamente la pata que cojea, bueno, según justamente las entrevistas que has tenido acá, es el hecho de no tener experiencia en Europa. Exacto. Yo creo que más es eso que ser latino, espero Sí, también. no. Quiero creer que es eso, porque como te digo yo, bueno, al final conseguí un trabajo que era muy diferente, todo, me tuve que resetear todo en el sentido laboral y creo que me está ayudando en ese sentido. Y bueno, ahorita el proyecto es ese, ¿no? Poder ir también. Algo que me decía mi madre es, estás pagando derecho de piso, porque si bien llegué, Lastimosamente sí. si bien llegué acá, yo llegué, pero tengo que pagar cosas allá. Entonces no llegué aquí como que No. tranquilo, que cuando salga el trabajo, mientras que salga, porque uno tenemos que pagar cuarto, tengo que comer y tenía que mandar plata a mi país. Entonces, con papeles, sin papeles, mi primer trabajo, me acuerdo que en enero comencé con un familiar Ujú. de cariño, armando andamios, Mira. ¿ya? Y fue una semana que fui. Yo, como soy acostumbrado a oficina, Claro. me maté, pero iba. Y ya tenía lesionado el brazo, aún tengo el hombro un Mierda. poco porque era levantar cosas pesadas. Claro, mucho físico. Claro que yo no estaba acostumbrado, pero al final era como que llamar a mi mujer y estaba hecho así goma, dormía y fue rudo hasta el tema de los horarios, etcétera, ¿no? Y Justamente te quería preguntar, o sea, vos llegás más o menos, me dijiste, en diciembre del año pasado, sí, ¿no? Llevas 4 meses prácticamente, 5. ¿Y cómo fue justamente ese empezar? El hecho de llegar al aeropuerto y decir, mierda, estoy acá. la verdad es que no me lo creía hasta que llegué a Sol, a Gran Vía, porque no me lo creía en el avión, era como que un viajecito, como que voy a volver, pero ya cuando estás ahí y dices, ves tanta gente, lo primero que, ¿dónde estoy, no? Y no conoces nada.
Yo me acuerdo que tenía un miedo, me perdí en los buses. Tomaba un bus que tenía que tomar el 242A y había tomado el 242B y aparecía en un pueblo y tenía que quedarme 2 horas a que salga el otro. Qué locura. Entonces, fue choqueante porque sí, realmente aquí en España es ordenado, ¿no? Y es seguro, eso sí, no recrimino que es una belleza este país, pero porque allá, digamos, en mi país es como que el transporte público hay más Mm, transporte que gente. claro. Entonces, si tú sales tarde, te tomas el otro, el otro, el otro, el otro, pero aquí tienes que realmente eh, ver los horarios, a qué hora sale el bus, a qué hora sale el metro, a qué hora sale Sí, todo eso. organizarte bien. Exacto, y yo una de las entrevistas llegué tarde justamente porque me confié, dije, es a las 11 con que salga a 10, una hora antes, y cuando veía el Google Maps Sí. decía, el bus sale en 15 minutos, Te mató. 45, y el metro aquí ya no llegaba. Entonces entendí que tenía que tomarme mis tiempos para llegar a todo, ¿no? O sea, por eso creo que el europeo, el español es puntual y es algo que te tienes que ir forjando, ¿no? En Sí, todo no, tal cual. sentido. Y nada, como te digo, poco a poco, hasta el día de hoy, justo ayer cuando salía del trabajo y un rato fuimos en la noche a compartir con compañeros de trabajo, sigo mirando y sigo como que pellizcándome a veces yo solo y digo, estoy acá. Y una de las cosas que no sé si te habrá pasado, capaz que sí. O sea, yo, está bien, vengo de una ciudad del interior de Buenos Aires. Yo no estaba acostumbrado a tanta amplitud en cuanto a multiculturalidad. Es decir, escuchar diferentes acentos en mi día a día. Y Mm. es llegar a Madrid, está bien que estamos hablando de la capital, pero eso también es choqueante. Como vos decías, un mundo de gente, pero no un mundo de gente que solo habla español que ya te resuena en la oreja, sino que te habla de cualquier tipo de idioma. Sí, o sea, como te digo, te sientes raro. Por eso a veces te nace el amar tu país, porque no hay una persona, a veces yo me emociono cuando, mira, la anterior vez que yo estaba yendo a tomar una Sí, cerveza con todos los amigos y estábamos tomando, todos salud, 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 y hasta que uno agarró y yo vi de lejos, o sea, ni siquiera es que yo estaba compartiendo con él, pero vi como él y agarró su vaso de cerveza y lo tiró un poco al piso. mira, Y lo que primero hice fue mirar ahí y yo dije, ese es boliviano. qué costumbre tiene. Agarré, porque la costumbre que nosotros tenemos es chayar. Mira, Son costumbres muy, que se puede decir indígenas en el sentido de entregar todo lo que tienes siempre a la Pachamama, mira, pero obviamente todo eso, y que la Pachamama es la madre de la tierra, sí, ¿no? Pero todo eso trasciende a que culturalmente antes de tomar le dices salud y lanzas un poquito y tomas. Entonces cuando yo estaba con todo, estaba con colombianos, españoles, habíamos salido a jugar fútbol, estábamos tomando en un bar ahí en una terraza y yo vi cómo estaban al otro lado, estaba, qué sé yo, estaba viendo a algún lado y veo cómo uno hace así. Yo lo primero que agarré fue soltar mis cosas, ahorita vengo. Fui con mi vaso con valor. Tú eres boliviano. Y el otro me mira, sí, ¿cómo sabes? Porque has chayado como yo. Y me dice, tú eres boliviano y siento que aquí no hay, no sé, tal vez yo hasta ahora no he encontrado mucho boliviano acá, sí, pero encontrarme con él, me puse a charlar qué y me locura. sentía tan tranquilo, En casa. que sí, que la comida, que acá, ay, la yahua, que tú extrañas, que de dónde eres, y ponernos al día y no lo conocía, se llamaba Gonzalo, creo, no me acuerdo, nos tomamos los números, Bien, pero él estaba ya 5 años, si no estoy mal acá, pero fue lindo, o sea, fue te entiendo. gratificante encontrar a alguien que es tuyo, porque escuchas, como tú dices, acentos de Argentina, colombianos, ecuatorianos, venezolanos, escuchas francés, de todo, y a Sí, veces a mí me llenó ese día porque era como que, uff, era un hermano, era tal alguien de cual. mi país. Tal cual, y me siento muy identificado con lo que está diciendo. Yo creo que el que esté viendo esto y esté en la misma situación también, porque es así. Yo creo que lo he dicho en más de una entrevista. Yo puedo conocer a un español de muchos años, pero, y no es a mal, pero vos conocés quizás esa misma noche un argentino y la conexión es diferente. Mm, La sí. confianza, y porque es así. O sea, vos compartís cultura. Y porque te entiendes, sí, realmente es, como te digo, es triste para nosotros ver cómo nuestro país, porque hoy en día el país está
está complejo con todo lo que está pasando hoy en día, todo, afuera de que ya cambiamos de gobierno, ya entró alguien que entre comillas es de la derecha, ¿no? Se puede decir que es de la derecha, pero era lo que sabíamos todos los bolivianos de que por más de que cambiáramos, el presidente que presidente entrara, iba a entrar a pagar los platos rotos, ¿no? Tal cual. Entonces, hoy en día seguimos con la incertidumbre de la inflación, de cuánto tiempo, en cuánto estará nuestra moneda, Claro, y bueno, son varios bolivianos que se están saliendo. Tengo amigos que tras yo haberme venido acá, me escriben qué tal está allá, claro. quiero irme, que no sé qué. Y yo les digo, la verdad, o sea, es también difícil acá para el latino, ¿no? O sea, en el sentido, sin papeles, a veces. Yo tenía en el piso donde yo Sí, estaba gente igual latina y los veo, ¿no? Como están ahí eh, a veces limpiando por 20 euros, 60 euros y se machacan siendo peones, trabajando tan duro, ¿no? Y realmente lo hacen bien. O sea, yo a la gente que conozco que realmente sí. no vino a hacer cosas malas acá y realmente aportar un granito, porque al final, si el peón aquí está haciendo el edificio, es un bien No, es tal para cual. un... Viene a ganarse el pan de manera honesta y Exacto. la manera que puede, porque lamentablemente no tiene papeles. Sí, no, y a veces lo que igual me tocó una vez en el Renfe, ¿no? Que un boliviano estaba tocando, porque empezó a tocar canciones bien bolivianas, yo me emocioné y hace rato le di un billete, le dije, toma, tú eres boliviano, y es como que vas entendiendo y valorando, más que, primero era como que yo Bolivia y Bolivia, pero después ya veía a los colombianos, argentinos, chilenos, como que estamos en otro continente y qué mejor que apoyarnos, Estamos ¿no? en el mismo Y barco. exacto, y cuidarnos. Y a veces yo cuando tengo sueltos y puedo, y veo a alguien que está vendiendo chupetín, le Sí, digo, toma, o sea, no necesito ahorita esto porque sé la situación que es tal como cual. latinos vivir en un lugar donde todo es diferente, ¿no? Y que uno se siente sapo de otro pozo. Sí, exacto, Y como me exacto. comentabas un poco, Diego, tu primer laburo fue algo como peón. Luego, ¿a qué pasaste? Mira, de ahí me salté porque todavía no salían mis papeles, solo tenía el pasaporte y aquí en venirte a Europa con el pasaporte español, ¿no? Ujú, No es que ya eres europeo, tenía que esperar que salga mi empadronamiento, o sea, tramitar el empadronamiento, DNI, claro. etcétera. Me metí de ahí a trabajar en obra Ah, seguiste lo mismo. de peón, porque primero era hacer andamios de Sí, metálicos y de ahí me metí de ser peón y me metí a trabajar en obra donde ya era cargar cemento y al final dije que eso jamás, jamás es algo menos y empecé a trabajar ahí por lo menos unas 3 semanas, estuve cargando aquí y tras eso es donde ya mandando currículum, donde conocí otra empresa en la cual estoy ahora ujú. y ya es más de oficina, más lo que, Claro, más de comercial. claro, más comercial. Pero en todo ese trance llegas a conocer gente y gente. A veces un poco me dolía porque si bien el español es como que a veces te mira de arriba, pero también te cuida. Sí, Porque como si estás enfermo te dice andate. Si yo como buen boliviano latino, si no alcancé a pintar una pared, me quedo una hora más a claro, terminarla. Pero aquí te decían, no, o sea, si no lo has terminado, te vas, descansa. tal Y cual. yo no entendía, güey, por qué terminaremos, yo lo acabo, lo acabaremos todo rápido, pero acá es como que sus 8 horas y no hay más, y su descanso, priorizan el Priorizan tal descanso. cual. Y era interesante, porque yo, o sea, yo enfermo, iba a mi trabajo allá y, Me pasaba igual. claro, o sea, no es algo que a veces escucho, no ha venido, está enfermo, y yo, "Ay, o sea, enfermo qué". Mientras te puedas parar de la Claro. cama, ¿no? Pero, un poco lo que me dolía es que justamente gente latina, había algunos que, a veces hay como en todo, que más bien a los latinos que no teníamos papeles, porque yo hubo un lapso de un mes que en Ujú, enero solo tenía el pasaporte, o sea, no tenía claro, nada. Y en ese tiempo era agarrar el trabajo que encontrara, ¿no? tal cual. Y bueno, ahí a veces los que eran encargados en contratar gente latina eran latinos que ya estaban con papeles. Y no, pues
notaste como más soberbia por parte de ellos, ¿no? Exacto, yo no entendí, yo decía: "Oye, pero tú tú eres igual que yo, o sea, no lo entiendo". Qué lástima. Y me dolía mucho eso, ¿no? Yo decía: "No, no puedes tratar así a la gente", ¿no? Y al final de ahí me salí justamente porque yo veía unos malos tratos Ujú. de parte de él, era una persona, no prefiero decir el Sí, no, país, no, prefiero decir el país, pero dije: "Bueno, o sea, viejo, todos hemos venido con un mismo propósito tal cual. y creo que más bien tú deberías entenderme más que una persona que ya vive acá", ¿no? Entonces, Sí. Y bueno, a todo esto, Dieguito, te quería consultar, ¿viste? Porque una de las cosas es justamente este acomodo de papeles, el hecho de encontrar trabajo, pero algo también que está resonando mucho en España es el tema del alquiler. ya. ¿Cómo te resultó ese tema? O sea, por eso ahí es donde yo entiendo que España es un lugar que tiene calidad de vida. O sea, si tú vienes solo, Ujú. pagas con tu sueldo un 30% lo que es el tema del alquiler y lo demás lo puedes disponer para vivir. Ya con familias diferentes. He visto que yo no sabía eso de las habitaciones y pisos, o Es sea, una que locura. para mí era nuevo, porque allá en Bolivia es agarrar un departamento, o sea, agarras una habitación, y si hay habitaciones es como que un hostal lleno Claro, de cuartos, claro, tal cual. En pero no es, Argentina igual. pero no es normal alquilar una habitación, lo normal es tener tu piso, con lo que dicen acá. Entonces yo cuando llegué de Bolivia dije voy a estar en un piso, un piso barato, tampoco voy a exigirme lujos. Tal cual. Y cuando llegué acá me dijeron lo más caro es el alquiler, algo que eso sí ha sido fuerte porque, mira, yo llegué acá, estuve en la casa de un familiar Sí, de cariño y obviamente, tú sabes, el viejo dicho que el pescado al tercer día ya huele mal, sí. entonces yo creo que era lo mejor salirme de ahí por la puerta Ujú. y agradecer por toda la ayuda que me han hecho, pero cuando ya tuve la situación, justo hace un mes me acabo de mudar, Mirá, estaba en el estrés de buscar una habitación porque lo primero me dijeron, lo que tienes que hacer es lo que toda persona que está trabajando, vive aquí en España hace. Si tu trabajo es acá, tú tienes que vivir por acá. alrededor. Es el negocio, es lo mejor. Y si no, tienes que vivir en un pueblo, pero te tienes que comer como 2 horas, 3 horas Es de un viaje, quilombo. ¿no? Entonces, empecé a buscar si hay habitaciones que no podía entender cómo pueden haber habitaciones de 1.000 euros, que te solicitaban dos fianzas más un aval. Entonces, yo me ponía a hacer cálculos y decía, o sea, solo en un sueldo se iría fianza, más aval, más el alquiler. Entonces era un poco frustrante, Es ¿no? una Saber locura. todo eso y gracias a Dios conseguí una habitación que está a 15 minutos de mi fuente laboral y ronda por lo menos unos 400 euros con todo incluido, Bien, pero sí he visto que yo tenía una idea de poder agarrar un piso acá. Pues bueno, tengo que tener esa misma idea hoy tal en cual. día, pero sé que tengo que buscar algo mejor porque es difícil, ¿no? Es difícil. Es un proceso más largo del que esperabas. Sí, más largo y sobre todo, y si quieres comprarte Uf, cuando yo veía los precios, yo decía, ¿qué y más onda? por la zona que trabajamos ahí está Claro, o caro. sea, yo decía, ¿dónde ves esos precios? Eso mejor, como vos decías antes, mucha gente se va de la M30, que la M30 para el que no conozca es, digamos, el cinturón, digamos, la circunvalación que rodea lo que es todo Madrid centro. Fuera de ahí ya los precios son más relajados y obviamente ya Exacto, cuando tenés el poder de comprarte una vivienda por ahí, ya tenés coche. exacto. Entonces el traslado no te cuesta nada. Sí, o sea, hay que tener objetivos claros, ¿no? Sí es realmente fuerte porque los primeros días que yo estaba trabajando donde estamos, para mí eran 2 horas de viaje ida, 2 horas de viaje vuelta. Sé que tengo un compañero que está a mi lado que igual le mete, o sea, tren y se tarda como unas 2 horas y media más. Sí, pero Y es lo común, ¿no? Y es lo común y es algo que te chocas al llegar a una ciudad grande, ¿no? Porque en tu país lo más largo es 1 hora y estás en un minibús o estás en un trufi o estás en un sí, ¿no? bus, Y ya te da, como dicen acá, pereza. claro, ¿Entendés? O sea, pero estás tranquilo, pero acá te das cuenta que es diferente, ¿no? Y eso te marca igual. sí, es una locura. Está bien que cada quien prioriza, ¿no? Pero no es calidad de vida. No es calidad de vida ni mucho menos.
Diego, antes me comentabas que justo llegaste en una época complicada. Y no por nada, sino porque llegaste a mitad de diciembre y bueno, o sea, es el pesar, es la cruz de todo inmigrante, que es el hecho de pasar Navidades solo. Sí, yo pasé las fiestas acá solo, o sea, estuve en compañía al principio con la familia, de esa de cariño, se puede decir, pero al fin de cuentas fue duro porque antes de irme, y eso sí, rápido, antes de Ujú. irme, lo primero que hice, yo vivía en La Paz y con mi pareja, mis pequeños, y mis padres estaban en coche, ¿no? Ok, Ahora mi madre está en Chile, pero mis padres estaban en coche, entonces yo tenía que dividirme siempre para visitar a mis papás, estar ahí, tal la. cual. Y me acuerdo que noviembre, antes de venirme acá, me fui a Cocha y estuve con ellos, que también fue un poco fuerte porque al final soy su hijo único. Claro, Entonces era fuerte para ellos ver a su hijo, porque una cosa es separarnos La Paz, Cochabamba, y otra cosa es separarnos Cochabamba y Madrid. estar en otro continente, ¿no? Entonces también es un proyecto poder que ellos se vengan. Bueno, mi madre puede entrar y salir, mi papá es un poco más complejo porque él sí es boliviano, Claro, pero todo se puede, porque al final de cuentas lo que sí nuevamente veo que es la calidad de vida acá, ¿no? Que tienen los adultos tal cual. mayores y quiero que eso lo vivan mis viejos, sobre todo que yo pueda estar con ellos, ¿no? Y que ellos Porque, estén tranquilos. exacto, y que ellos estén tranquilos. Y bueno, cuando yo estuve acá fue fuerte porque uno, y todos lo van a saber que como es el cambio de horario, si quieres hablar con tu Sí. familia, es a veces, digamos, estar hablando a las 3 4 de la mañana y te preguntan tus amigos, ¿y por qué estás cansado? ¿Y cómo les explicas que estabas hablando con tus hijos, con tu familia? Porque tienes que hacer esos, o sea, Sí, también eso es un sacrificio, dejar de dormir para poder hablar con ellos, porque cuando tú ya estás despierto, ellos están durmiendo. claro. Entonces, para mí fue fuerte porque no poder estar con ellos, eh, me mandaba una foto, digamos, mi hijo me decía, te voy a mandar mis grabaciones jugando fútbol. Y es como que dices, te pierdes momentos bonitos de la familia, ¿no? Ujú. Justo igual mi papá estaba con un problema dental, pero que también lo positivo es que yo he pagado hoy día su ortodoncia. Mira qué Yo bien. he pagado hoy día toda su ortodoncia porque ya con la edad tenía que hacerse placas. Siempre pasa. Y eso era un dineral. Y peor con lo que está pasando en Bolivia era aún más caro. Entonces yo le dije, papá, no te preocupes, yo voy a mandarle plata. Y le mandé, ahora está con su sonrisa de oreja a oreja, feliz. Qué bien. Me llena eso, pero también extraño estar con ellos y valoras más estar con ellos, aún más en Navidad, aún más el Año Nuevo. O sea, es donde valoras todo, ¿no? Valoras. ¿Cómo le podés explicar a alguien que no vivió lo que es pasar Navidad viendo a tus seres queridos atrás de un teléfono? Sí, ¿No? sí. Es fuerte, o sea, como te digo, al principio era como que quieres llamarlos, pero al mismo tiempo no. Y te lo digo por qué, porque llamarlos te llena, pero despedirte de ellos de la llamada igual te rompe el corazón, porque es llorar con ellos Claro. y que te dicen, vuelve, te extraño. Y Un puñal. claro, Es un entonces puñal. a veces decís, no, no los quiero llamar porque Sí, no, es peor. pasa y no es de malo, pero bueno, o sea, es un momento difícil, o sea, difícil, que estabas vos ahí en la lona, te sentí, o sea, en lo más bajo, Sí, por así decirlo. Y es algo también que, bueno, que uno cuando toma la decisión de emigrar, uno nunca se da cuenta de la letra chica de emigrar. Y es que la gente que se queda del otro lado, uno no está para compartir, como vos bien decías, y el tiempo le pasa a todo el mundo, ¿me entendés? Entonces, el ver envejecer a tus viejos, el ver envejecer a tu abuelo. Esas son cosas que uno primeramente no se lo plantea. Uno cuando dice voy a emigrar, dice, bueno, voy a tal, voy a conseguir este trabajo, quiero lograr esto. Pero ¿qué pasa con lo que queda? ¿Me entendés? sí, o sea, es un sacrificio. Es un sacrificio que la gente que viene acá realmente tiene que tener mucho valor, muchas agallas, ¿no? Muchas agallas para dejar su país, Bueno, dejar a sus amigos, dejar a su gente. Yo creo que es un sacrificio que trae beneficios, pero ujú, también
el tiempo no lo compras, ¿no? Entonces hay cositas que tú dices, esta etapa tanto en mis hijos como tanto en mis papás ya no las voy a poder vivir Tal cual. porque estoy lejos. Pero todo sea por un bien, ¿no? Todo sea por... Ahorita yo creo que todo latino que está acá, además de que ha venido a superarse y a encontrar una mejor calidad de vida, dentro de su cuenta debe haber un envío a su país. Seguro. Porque la meta de todo latino que está acá es enviar plata a su país, a su familia. Y es lo que nosotros buscamos, sobre todo que nuestra familia esté bien, Tal ya cual. sea nuestros hijos, ya sea nuestros padres, nuestras esposas. Y la verdad es fuerte, es fuerte. Yo la verdad aquí también he asumido otra madurez, ¿no? Porque entiendes que aquí es realmente venir a dejar varias cosas, Sí, pero la vida también te da nuevos amigos, ¿no? Te da nuevas tal amistades, cual. ¿no? Y realmente tienes que irte amoldando cada vez más en eso. Y ahora sí llamas todos los días a tus padres, a tu madre, hasta cosas tontas. Mamá, me acaba de cortar el pelo. Dime si yo, estando en La Paz, le Claro. mandaba una foto de mamá, me acabo de cortar el pelo. O sea, Valoras más otras cosas que antes quizás lo dabas por hecho. exacto. Lo O pasaba por sea, desapercibido. me compraba una polera acá y lo primero que hice es mandarles. Acabo de pasar por tal lugar y les mando. O sea, yo hice un grupo donde están mis padres, mis hijos, mi mujer, Qué bonito. ¿no? Y cada cosa les voy mandando para que ellos vayan viviendo. Y lo primero que me dices, gracias por mostrarnos lo que tú haces, ¿no? Y trato de mantenerlos así, como que informados, que ellos conozcan, aunque Ujú. sea por el teléfono móvil, y así, hermano. O sea, Y sí, lo que en un momento Dios quiera, vayas a su casa, ¿no? y quiero la verdad que sí sea así, la verdad. Digo, mira, esta es una pregunta que hago mucho porque suele coincidir con muchos inmigrantes y es el tema de la fe. Contame si a lo largo de este proceso, ¿no? Que por más que haya sido corto por lo que estuviste contando, tiene bastante trasfondo y ha sido intenso, no sé, en algún momento tocó tu puerta. Hablando de fe, estamos hablando de Dios, de... Lo que vos creas. Mira, sí, o sea, yo antes de irme de Bolivia, bueno, es otra historia, pero yo hasta el 2017 servía a Dios. Yo Mira, era como un líder de jóvenes. mira, Yo era un líder de jóvenes en una iglesia cristiana, ¿no? sí, Yo soy cristiano, quiero creer que soy cristiano, ¿no? Y bueno, por cuestiones de la vida, malas decisiones igual, dejé la iglesia, ujú, ¿no? Varios factores fueron, uno que yo acá como puedes ver tengo un tatuaje ujú. y es porque yo perdí el oído acá. Yo dejé de poder escuchar acá y fueron varios bajones emocionales, ¿Pero fue etcétera. algo natural o fue un episodio que tuviste? Mira, yo servía mucho en el tema de la música, Sí, tanto en la iglesia y también trabajaba un poco en el ámbito musical y fue en un tiempo donde como que explotó wow, y yo sentía solo los agudos y dejé de escuchar, ¿no? claro. Entonces yo ahí fui como que enojado y le dije, o sea, ¿qué haces? Sí, ¿Cuál es tu plan? Si soy tu mejor siervo, no, prefiero no, porque esto está fuerte. O sea, había perdido muchas cosas, el tema del oído, fueron momentos bien cruciales en mi vida cristiana y lo cual yo me sentí un poco lastimado por la iglesia más que por Dios, por la institución. claro. Y dejé de servir, dejé de ir a la iglesia. Desde el 2017 que no pisaba ninguna iglesia, o sea, sí iba como que decía ya, creo que hoy día he pecado mucho, entonces Sí, tengo que ir a escuchar de Dios. Siempre tengo a Dios en mi vida, siempre lo agradezco, siempre estoy colocando canciones, ¿no? mira, Que te qué hablen de lindo. Dios y te llenan, porque a veces, y creo que cuando tú conoces a Dios ya no puedes hacer el mismo, ¿no? Ya no puedes ser el mismo y me ha marcado mucho ese sentido. Aquí llegando a España, dije, o sigo con la vida que tengo, que tampoco es que soy un borracho que hace su vida en un cohete, porque además ya no lo puedo hacer, ni no lo hago.
Pero lo primero que hice fue buscar una iglesia acá. Trato de asistir a una iglesia y bueno, gracias a Dios estoy empezando a conocer una iglesia que se llama Amistad Cristiana aquí Mira, en no lo Madrid. conozco. Linda, tengo todos los días, todos los sábados justamente me reúno a las 6 y, y bueno, estoy volviendo a firmar y también agradecerle, ¿no? Porque todo esto no es consecuencia, todo desde cómo me preparó Dios para que yo estuviera acá fuerte, porque yo creo que en otra circunstancia me hubiera vuelto ya a mi país, Tal cual. hubiera, me hubiera un poco frustrado, desesperado, pero todo lo que Dios hizo en ese camino y todo lo que Dios hace, porque contigo el cuarto, yo tenía que salirme el 1 de abril Ujú. y no sabía qué hacer. Yo dije ya, le voy a ir a dejar mis maletas a Agustín, voy a dormir en donde estamos trabajando, voy a estar ahí durmiendo, no me hago lío, me baño en el gimnasio, qué sé yo. Una locura. Y no sabía, hasta el día lunes que entramos a la oficina, no tenía dónde dormir. Y sabía que el martes tenía que dejarlo, porque ya me había dicho el familiar, voy a remodelar, voy a hacer que entren Está inquilinos bien. y te tienes que salir, ¿no? Ya, ¿qué puedo hacer? No me voy a quedar ahí y No, obligarlo. obvio. Entonces yo dije, Dios, estoy en tus manos, de verdad, no sé qué voy a hacer, no sé por qué toda mi vida se trata de vivir en fe, porque el salir de mi país ya fue fe y el no saber dónde voy a vivir mañana es solamente fe. Y me acuerdo que un amigo que se llama Adilson, creo que también Ujú. estuvo Sí. acá, Adilson me dijo, oye, ¿conseguiste cuarto? Y yo, no he conseguido esto, o sea, estoy hablando uno, pero es que fue Muy en lejos, carrera, ¿no? muy lejos, ¿no? Y yo no sabía qué iba a hacer. Estoy a 2 de tomarlo, pero me va a salir como entre fianza, alquiler y pagarle al bien inmueble como unos 1.100 euros. Te quedas sin No sé sueldo. qué voy a hacer con mi sueldo, no sé qué voy a comer, ni qué le voy a enviar a mi familia. Y Adilson agarró y me dijo, mira, yo me estoy mudando a otro cuarto porque estoy buscando otras opciones. Y yo vivo aquí al frente, ¿te acuerdas que te dije vivo a 10 minutos? Sí, ¿no quieres venirte ahí? Yo hablo con la señora, ven, hoy día vámonos donde la señora. Mira qué bien. Yo no entendía, dije, ya, fuimos, el cuarto es lo que buscaba, la familia con la que vivo ahora son dos colombianos, con un pequeño, y me decía, Adelison me decía, lo único malo es que tienen un pequeño y a veces la bulla, no sé cómo irás. Lo primero que yo dije es, la bulla de este niño me hace recuerdo a mis hijos, o sea que esto me trae eh, un corazón. Sí, paz. Exacto, me trae paz. La bulla para mí es alegría, porque que el niño grite, que esté ahí cantando, que a veces haciendo su berrinche, me hace Claro. recuerdo a mis hijos. Entonces para mí era lindo escuchar ese sonido y nada, ese rato fue como que ya de lo que me tardaba 2 horas en llegar o sea, eran 4 horas, ida y vuelta total, estar Sí. en un bus, en metro, etcétera. Ahora estaba a 15 minutos, ¿no? Y dije, eso no es tampoco suerte, eso es Dios. Eso es Dios que siempre está ahí con sus hijos, ¿no? Apoyándolos y a veces uno quiere de diferentes formas No, que tal Dios te cual. responda, pero Dios lo hace No, sutil. la verdad que muy buena anécdota, linda reflexión. Sí, Y es eso, para mí se basa en eso. O sea, si vos realmente crees, no vas a andar reprochando. O sea, yo soy más bien de lo que piensa que uno tiene fe o no tiene fe. ¿Me entendés? Es decir, en las buenas y en las malas. Y yo creo que por algo siempre se termina dando de esa forma. ¿Me entendés? Justo o injusto, no sé. exacto, Es la sí. vida. Me explico. Pero lo bueno es que no hayas tomado ese rencor para mal o hayas sabido separar entre lo que es la institución de lo que es Dios. ¿Por qué? Porque simplemente la institución siempre está manejada por personas. Exacto, Y ahí está el error. exacto. Cuando tú empiezas a ver más al hombre que a Dios, es donde obviamente siempre te van a defraudar, ¿no? Tal Y cual. yo, la verdad, sí, hubo un buen tiempo donde yo creía, soy líder, que esto, que el otro, que tantas cosas he hecho, que la iglesia, que aquí, y al fin y al cabo,
eso no interesa. Lo que interesa es lo que Dios piensa en ti, lo que Dios ve en ti. Y yo me enfoqué tanto en ver lo que yo hacía o lo que yo era, que cuando obviamente dejé de ser eso, Del ego. me frustré, me enojé, me lastimé. Y bueno, hoy en día tengo la visión, cuando he empezado a conocer esta iglesia acá, yo lo que primero que le dije a la persona con la que estoy siendo, que se puede decir como que cuidada, porque es una persona que ora Ujú. por mí, que siempre me busca, que me dice, véntale, ahorita me debe estar escribiendo para que vaya. Y es como que yo le digo, lo único que yo quiero es conocer a Dios nuevamente. Mm, Porque me dicen, ¿no? ¿Tú tienes experiencia en Dios? Y yo, sí, pero prefiero comenzar de nuevo. Mira qué bonito. Desde lo institucional hasta esto. Prefiero amarlo desde mi primer amor, como dice, porque una cosa es que ya no me amas como me amabas antes, ¿no? Entonces a veces se va perdiendo y Claro, hoy en día busco volver a amarlo como la amaba antes, ¿no? Pero sí también con la madurez que ya adquieres, porque tal antes cual. conoces a Dios y te emocionas, y yo en mi emoción viajé a Chile, viajé a Argentina, perdona, a hacer misiones y lo hacíamos con la iglesia que yo estaba, viajábamos a todo lado a Wow, predicar la palabra y porque éramos jóvenes, ¿no? Y yo tal cual. tenía 20 años, 22 años y dice que cuando eres joven tienes la fuerza de joven y hoy ya cuando estás más adulto Ujú. ya sabes dónde enfocarte más. Hoy en día mi enfoque es conocer más a Dios, enamorarme más de Dios. Y yo mismo le he dicho a la persona con la que estoy yendo a esa iglesia, le dije, si se puede servir en barrer la iglesia, avísame, porque esa es una forma de adorar. Tal cual. Tal vez no la voy a buscar, no vuelva a servir como servía ya, Ujú. pero yo ya entendí que la adoración no se basa en dónde estás, sino en con qué corazón lo haces. Entonces, sí, Brutal, brutal. La verdad, muy linda reflexión y profunda, la verdad, con es así, sentimiento. es así. Bueno, Diego, ya estamos llegando al final. Saliendo un poco de la parte esta de la fe, me gustaría preguntarte algo que me genera mucha curiosidad y se lo pregunto también a todos mis invitados, y es el hecho de, si alguien quiere viajar a Bolivia, ¿qué tres lugares le recomendarías que vayan a visitar? Uf, yo le recomiendo todo Bolivia porque es hermoso el país, ¿no? Es la primera vez que fue, creo que lo más parecido a escuchar a un argentino. Ya, es que es hermoso Bolivia. En cada departamento tiene su. Pero lo primero que tienes que conocer allá, el Salar de Uyuni, Ok, que es el salar de desierto de sal más grande del mundo. qué locura. Entonces, hay una temporada donde es como que lluvioso y busquen en internet y es como que un Mira, espejo, o sea, tú vas a las fotos que se sacan, o sea, van turistas, van famosos, toda la gente va ahí porque las imágenes son alucinantes, ujú, ¿no? El Salar de Uyuni. Otra cosa cultural, fuera de los excesos y etcétera, tal cual. es el tema del Carnaval de Oruro, Mira, en no el lo tenía. sentido cultural, porque los bailes folclóricos, cómo la gente sí es devota a sus creencias. Ok, bien autóctono, digamos. Exacto, y los bailes, que en realidad nos representan mucho, como el caporal, morenada, diablada. Entonces yo, sin irme al término religioso, que sé que están adorando algo que no conlleva, en el término cultural, Ujú, es otra belleza, ¿no? Y el tercer lugar, que es Cochabamba, donde yo nací, que es una ciudad hermosa, llena de mujeres lindas, la comida es lo mejor. Allá existe el platito de la tarde. Todo cochabambino mira, sabe que después del trabajo te sales con tu amigo o con tus amigos, con tu pareja, con tu sí. esposo y hay una calle que se llama El Prado y te sirven el platito de la tarde. O sea, es comida, pero en la tarde. ¿Y en qué consiste? Te sirves un plato de comida, como si fuera un almuerzo, pero es en la tarde. Claro, no es, digamos, un alimento en específico. No es un piqueo, Ok, es un plato. O sea, sí, es como si estuvieras almorzando ok. a mitad entre almuerzo y cena, porque después cenamos. O sea, el cochabambino vive para comer.
Uf, come bien, Claro, pesado. entonces nosotros lo llamamos el platito de la tarde. Wow, Entonces es bien famoso y bueno, serían las tres ciudades qué lindo, la que verdad. hay. O sea, nunca he ido a Bolivia, pero No, y tienes que ir, es tienes que ir. siempre lo que digo. O sea, me encantaría ir a cada uno de los lugares de la gente que he entrevistado. Me parece increíble y siempre te llevas algo bueno. Son experiencias que uno tiene que vivir. El hecho de viajar te da vida. Bueno, ya nos estamos acercando justamente al final y bueno, te quería preguntar si emigrar es para todos. Todos pueden irse, pero todos tienen que entender qué conlleva, ¿no? Entonces, yo creo que todos pueden hacerlo. La cuestión es la capacidad de mantenerlo. Tal cual. Creo que la gente que está acá ha tenido que llorar muchas veces solo. Yo he llorado varias veces solo. Como que yo veía en TikTok, ¿no? Y decía, no, no creo. Pero ya me ha tocado varias veces irme un rato a la plaza, sentarte y ponerte a llorar sin saber qué va a pasar mañana, ¿no? Ujú. Saber si estás haciendo bien las cosas, saber si tomaste una buena decisión de dejar a tu familia, como te digo, tu gente, Tal cual. desde las personas con las que compartías hasta jugar un partido de fútbol. Entonces, yo creo que sí, emigrar es para todos, pero solo pocos pueden mantenerse fuertes en la soledad, ¿no? Fuertes solos, porque al fin de cuentas viene solo. Tal cual. Dichosos los que vienen con su familia, pero también es fuerte porque los familiares están dejando a sus familiares, Ujú. ¿no? O sea, entiendes, ¿no? Y yo creo que cuando Sí, vuelva cuando vuelva a Bolivia, espero que a fin de año pueda volver, ¿no? ojalá. Ese es el plan. Voy a abrazar hasta la persona que me está llevando en el bus, ¿no? Y hay cosas que extraño y espero volver y que esté bien mi país, ¿no? Ojalá. Que no esté mal, que la gente que vive ahí entienda que no hay mejor que su país. Creo que uno se vuelve bien patriota cuando está fuera de su país. Exactamente. Exactamente. Uno no Y sabe lo que tiene hasta que se va. exacto, hoy en día yo lo digo con orgullo, soy boliviano y espero un día trabajar tan fuerte para poder ayudar igual a mi país, ¿no? Y aunque sea con un granito de arena. Qué buena reflexión. Y sí. Con esto te quería también preguntar, o sea, con todo esto que estuvimos hablando, ¿te arrepentís de haber dado ese paso, de dejar atrás todo lo tuyo? No, no me arrepiento. Como te digo, ver a mi padre con una nueva ortodoncia, ver a mis pequeños que a veces me dicen quisiera estos marcadores y yo decir, compre, voy a mandarle plata a la mamá, saber que puedo liquidar malas inversiones y después mi proyecto es darle un terreno a mi madre, a mis padres, pensar en la fe de que mañana va a estar mejor, creo que no me arrepiento. No me arrepiento conocer a la gente que conozco acá, no me arrepiento del trabajo donde estoy, no Ujú, me arrepiento haber sido tal vez ninguneado en las empresas donde me postulé, ujú. no me arrepiento haber conocido gente buena y gente mala acá, no me arrepiento. Es fuerte, pero si lo quieren hacer, es realmente tomar el valor de, al principio vas a estar solo y Ujú. después Dios se encarga de darte una familia acá. Tal cual, tal Entonces, cual. sí. Y con esto me gustaría también preguntarte, ¿qué le recomendarías a esa persona que está por dar el paso a emigrar? Mira, si eres un boliviano, lo primero búscame, yo te voy a ayudar como amigo boliviano. Tráete harta yahua porque aquí no hay yahua. A nosotros nos encanta el picante. Ok, Así, y aquí realmente el picante no es picante. Disfruta tu comida, disfruta toda la comida que tienes allá, abraza a tu familia, disfruta tu familia. Ven pensando en hacer las cosas bien, en ser honesto. Sé que a veces la necesidad, yo creo que la gente que aquí tal vez hace esas cosas que nos hacen quedar mal,
no creo que también lo hagan por maldad, sino por necesidad. Lastimosamente a veces es la cultura que nos han enseñado, tal vez, no sé. Sí, no se puede justificar. No se puede justificar, pero también sé que pasan por algo. Pero ven con la mente positiva y sobre todo entendiendo que se va a encargar España de darte una familia. Y la seguridad y la comodidad acá Sí, otro es nivel que uno no está acostumbrado. exacto. Bueno, la verdad que ha sido una charla increíble. Sos un tipazo, Diego. Ah, gracias a ti. Y lo que me queda por preguntarte es, ¿qué pregunta me harías vos a mí? Yo te preguntaría si, no sé, uy, me lo pones fuerte. Nada, si tú también te, te ves volviendo a tu país o qué proyecto tienes para tu país. Muchas gracias, Diego.